Como hemos estado viendo, el tema del año o la palabra que el Señor nos ha dado este año es consagrarnos, es volvernos a consagrar, separarnos para el Señor. Y eso implica ordenar nuestros corazones. Hemos estado viendo este mes como la base de esto de la consagración y la base es poner a Dios como prioridad. Hemos visto prioridades y distracciones, hemos visto obediencia. Todos estos temas los tienen ya en los videos que van a estar disponibles. Ya este fin de semana tendrán 4 para ir viendo los temas y darle secuencia. Y hoy nos toca santidad. Vamos a ver como el último aspecto, fundamento de la consagración y es santidad. ¿Ya? Vimos el día de ayer sobre la obediencia y voy a rescatar alguno que otro punto para resumir para aquellos que no estuvieron ayer. Vimos que las ofrendas a medias no son obediencia, son más bien ejemplos de comodidad y conveniencia. Vimos también que si nuestra obediencia está siendo incompleta o está siendo contraria a lo que Dios ya nos demandó, entonces somos igual de indiferentes que los sacerdotes de Israel. Y estamos haciendo referencia a lo que leímos en Malaquías 1 y 2, donde Dios confrontó muy crudo y muy directo a los sacerdotes en Israel y que no estaban haciendo las cosas como debían y eran conscientes de que no lo hacían y Dios trató eso como una deshonra hacia su presencia. Vimos también el hecho de que somos sacerdotes y por ese mismo hecho es que podemos como tomar y decir, bueno, somos sacerdotes, entonces se nos exige ser perfectos, se nos exige no pecar para nada. No, no estamos hablando de eso. Más bien, como lo vimos en un artículo que les compartí una frase, la posición de sacerdote en el Antiguo Testamento era que estaban siendo ungidos como un símbolo de que son dedicados para Dios, ¿ya? De que cambian ahora su estatus y que se dedican enteramente al servicio a Dios y como ponerse como son santos y separados para Él. Y eso es lo que a nosotros también se nos dice. El hecho de que estemos completamente consagrados a Dios significa que toda nuestra vida debe estar al servicio de Dios. Eso es lo que significa ser consagrado. No es ser perfecto, no es no pecar, sino más bien que todo de nosotros está rendido para el Señor. Ya. Los creyentes hoy son sacerdotes al ofrecer sus vidas en adoración, en alabanza, en buenas obras y servicio al prójimo. Y también estamos llamados a interceder unos por otros y por el mundo. Es lo que hacían los sacerdotes en el Antiguo Testamento y es lo que hoy en día hacemos, ¿verdad? Así que ahora nosotros, nuestras decisiones y nuestra vida son la ofrenda. Si en el Antiguo Testamento la ofrenda eran animales, eran cosechas, hoy en día la ofrenda somos nosotros y todo lo que incluye nosotros. Lo que hacemos, lo que sentimos, lo que disponemos para el Señor es una ofrenda. Entonces, ¿en qué estado están nuestras ofrendas? Al final, la consagración es la decisión de un corazón que pone a Dios en primer lugar. Eso fue lo último que vimos, que somos representantes de Dios en lo que pensamos, en lo que sentimos y en lo que hacemos aquí en este mundo. Somos una carta abierta de Dios aquí en la tierra. Así que, ¿cómo estamos llevando ese rol? Somos el templo de Dios donde quiera que vayamos. Eso es muy claro y evidente y el Espíritu Santo habita en nosotros, que también está este templo donde habita el Espíritu Santo y que también se ve hacia los demás. Eso es lo que vimos también y que no podemos, al final nos confronta el Señor, así como a los sacerdotes, y es que no podemos acomodar a Dios en nuestra vida, es nuestra vida la que debe rendirse enteramente a Dios. Y así es como terminamos el día de ayer. Hoy vamos a ver santidad y así como ayer es un tema que confronta mucho, pero bueno, vamos a tratarlo poco a poco y que se relaciona mucho a lo que vimos ayer porque es algo que también se exige a los sacerdotes y es santidad. Ayer vimos obediencia, a los sacerdotes se les exigía obediencia. Entonces, hoy también vamos a hablar del tema de santidad.
¿ya? Y santidad es una manera de pensar. No estamos hablando de perfección y de no equivocarnos. Estamos hablando que santidad es una manera de pensar, es una manera de vivir, y para eso es la palabra de Dios que entra en nuestras mentes y que va a guiar nuestra manera de pensar. Y por lo tanto, eso va a influir en nuestras decisiones que al final del día nos guían en el camino que vamos a dar, en los pasos que vamos a dar, en las cosas que vamos a hacer. Entonces, tiene mucho que ver. Y todo esto abarca la santidad, porque la santidad se refleja en lo que hacemos, ¿verdad? En lo que mostramos, en cómo nos vestimos, en cómo hablamos, en cómo llevamos las situaciones, pero las acciones son el fruto de nuestros pensamientos. Entonces, ¿qué es lo que debe estar en nuestros pensamientos y en nuestras mentes? Es la palabra de Dios. Y para esto les traigo pruebas, no son mis pensamientos ni mis, no sé, mis fundamentos, es lo que Dios dice. Romanos 12, 1, 2 dice, por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Se ven que hay muchas cositas aquí y quiero resaltar esto. Sean transformados mediante la renovación de su mente. Este es el paso para no amoldarnos al mundo actual, no caer en lo que el mundo dice, no caer en lo que el mundo normaliza, sino que vamos a ir en contra de eso cuando nuestras mentes sean renovadas. Y es decir, que reemplacemos los pensamientos actuales por los pensamientos de Dios. Y eso es una transformación. Solamente así estamos cayendo en esa adoración. Lo que dice el Señor es que rindamos nuestro cuerpo, y por cuerpo se refiere a todo lo que somos, en sacrificio vivo, santo y agradable a Él. ¿Ya? También en Efesios, en los capítulos 4 y 5, voy a topar varias partes aquí. Son de los dos capítulos, pueden leerlos completos, pero es otra parte que también enfatiza la importancia de que para llegar a la santidad es importante ser renovados en nuestra mente, en nuestros pensamientos. Dice, con la autoridad del Señor digo lo siguiente, ya no vivan como los que no conocen a Dios, porque ellos están irremediablemente confundidos, tienen la mente llena de oscuridad, vagan lejos de la vida que Dios ofrece, porque cerraron la mente y endurecieron el corazón hacia Él. Han perdido la vergüenza, viven para los placeres sensuales y practican con gusto toda clase de impureza. Miren esto lo que dice aquí. No, que no vivamos como los que no conocen a Dios. ¿Y qué caracteriza a los que no conocen a Dios? Están confundidos, tienen la mente llena de cualquier otra cosa menos de la palabra de Dios, de lo que está en el mundo. Vagan lejos de la vida, o sea, andan como quieren y como pueden, porque cerraron su mente, o sea, no se dejaron exponer ante la palabra de Dios, se negaron a la exposición de la palabra de Dios para que entre en sus cabezas, y por lo tanto el corazón se endurece a Dios y no deja pasar. Y ahí el Espíritu Santo no puede tratar, no porque no pueda en totalidad, sino porque no se le da el acceso. Y qué interesante es aquí cuando dice, han perdido la vergüenza. La vergüenza es importante. Es mala la vergüenza cuando se trata de culpa y condenación al Señor, pero es buena cuando trae convicción de pecado. Y porque dice que el mundo afuera pierden esa vergüenza y por lo tanto es normalizado. Aquello que antes se decía malo, ahora se dice bueno, es porque se ha perdido la vergüenza. Antes se ocultaban, ahora ya no se ocultan, ahora es muy abierto. Y dice, viven para los placeres sensuales y practican con gusto toda clase de impureza. Ahora imagínense, esto era en hace muchísimos años atrás, en la antigüedad. Esto está multiplicado por 1000 hoy en día.
pero así como era antes, así es hoy. La palabra es vigente hoy. ¿Qué más dice? Por eso no es lo que ustedes aprendieron acerca de Cristo, ya que han oído sobre Jesús y han conocido la verdad que procede de Él. Miren esto. Desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir, que está corrompida por la sensualidad y el engaño. En cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos miren la palabra renueven los pensamientos y por ende las actitudes. Pónganse la nueva naturaleza creada para hacerla a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Se remarca, les estoy dando argumentos de que para llegar a la santidad que se demanda aquí, es necesario primero estar expuestos a la palabra de Dios, renovar nuestra manera de pensar y nuestras actitudes. Y hay muchas cosas que aún llevando años como cristianas, estamos arrastrando de nuestra vieja naturaleza pecaminosa, que el Señor tiene que traer convicción de que hay que arrancar, de que hay que dejar, de que hay que abandonar, de que hay que romper con eso. Es nuestra antigua manera de vivir que está corrompida por la sensualidad y el engaño. Eso es una realidad. Estamos en un mundo donde la sensualidad está por todas partes y se ha normalizado y se ha hecho como hasta ya más presente para niños. Sea, está al alcance de todos y el engaño igual. Entonces el Señor lo que dice es, dejen, permitan. No pueden simplemente decir, bueno, el Señor hará conmigo lo que tenga que hacer. No, es dejar, permitir que el Espíritu Santo haga la obra y abrir nuestros corazones para eso. Entonces, ¿dónde empieza nuestra santidad? En las acciones y actitudes del día a día. Voy a avanzar en Efesios 4:5. Ustedes lo pueden leer, pero voy a ir tomando versículos para ir, eh, para ir mostrándoles el fundamento de lo que estoy hablando. Decía que nuestra santidad va a empezar en las pequeñas acciones, en las pequeñas actitudes del día a día. Y Pablo en Efesios va remarcando cositas. O sea, ustedes pueden esperar que, bueno, que el Señor diga, bueno, para ser santo, lo que ya conocemos, ¿no? La fornicación, no brujería y cosas así como extremas, pero al final del día también están en las cosas pequeñas. Aquí dice. Así que dejen de decir mentiras. Digamos siempre la verdad todos, porque nosotros somos miembros de un mismo cuerpo. Además, no pequen al dejar que el enojo los controle. No permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados, porque el enojo da lugar al diablo. Primerito, o sea, si ven que va hablando de santidad y lo primero que topa es lo que hablamos. Mentiras, aquí no hay blancas, ni negras, ni grises, mentiras. Digamos siempre la verdad a todos, es lo que digamos siempre la verdad a todos porque pertenecemos a un mismo cuerpo. De ahí habla de una actitud, el enojo. El enojo, dice, no pequen al dejar que el enojo los controle. ¿Cuántas veces hemos caído en el control de la ira sobre nosotros? Porque cuando entra la ira, cuando entra el enojo, ya no somos nosotros, son las emociones gobernándonos, que es algo que siempre Zaira habla y que es una realidad. No permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados, porque el enojo da lugar al diablo. En el enojo es cuando los pensamientos estamos tan vulnerables y los pensamientos llegan a tomar un lado egoísta y nos convertimos casi que en lo mismo que el diablo, porque empezamos a sentir en contra de una persona, en contra de una situación y este descontrol es lo que lleva muchas veces a mucha gente a matar, a asesinar. ¿De dónde creen que viene eso? Las raíces son en el corazón y en los pensamientos cuando las emociones dejan de ser controladas. De ahí vienen esos, pero todos caemos en la misma raíz. Entonces tenemos que tener cuidado y toca las santidades de las actitudes y acciones pequeñas como las mentiras o el enojo. Después dice, si eres ladrón, deja de robar. En cambio, usa tus manos en un buen trabajo digno y luego comparte generosamente con los que tienen necesidad. Después dice, no empleen, aquí también quiero enfatizar mucho, no empleen un lenguaje grosero
ni ofensivo, que todo lo que digan sea bueno y útil, a fin de que sus palabras resulten de estímulo para quienes las oigan. Tal vez muchos esperaban que cuando hablemos de santidad, bueno, vamos a hablar de fornicación, bueno, vamos a hablar no, santidad implica hasta las cosas como qué hablamos, qué decimos. Y es muy claro lo que está diciendo Pablo, y no le está hablando a cualquiera, está hablando a la iglesia, y así también nos habla hoy. ¿Cuáles son las palabras que salen de nuestra boca cuando hablamos de otras personas? Cuando hablamos de una situación, cuando hablamos de X, Y. El Señor dice, no empleen un lenguaje grosero ni ofensivo. Todo lo que hablemos tiene que ser bueno y útil, tiene que edificar a los que escuchen. Así que cuidar nuestra lengua es parte de nuestra santidad. El 30 dice, no entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. Recuerden que Él los identificó como suyos y así les ha garantizado que serán salvos el día de la redención. Es el Espíritu Santo, ya dijimos ayer que somos un templo y el Espíritu Santo habita en nosotros. ¿Cómo está ese lugar? ¿Cómo está esa boca? Donde oramos y decimos Espíritu Santo, manifiéstate, pero al mismo tiempo estamos diciendo un poco de cosas que nada que ver. ¿Cómo está nuestro corazón? Que un día está diciendo el Espíritu Santo, necesito tu ayuda, y al otro día está maquinando venganza, injusticia y pensamientos y cosas raras que no llegan a cumplirse, pero que ya están en el corazón. ¿Cómo está nuestro cuerpo? ¿Cómo lo estamos cuidando? Que es donde el Espíritu Santo habita para darnos la vida y la fuerza para servirle. ¿Cómo está? No lo entristezcamos. No entristezcamos a Él que habita en nosotros. Él se entristece con la forma en que vivimos. No nos señala, no nos juzga, no nos condena, se entristece. Y creo que eso es lo que debe remover las entrañas de nuestro espíritu, de nuestro corazón, de todo lo que hacemos de saber que alguien tan perfecto que decide habitar en nosotros y darnos su presencia, esté triste con lo que somos, con cómo le estamos dando la bienvenida a este templo. Dice el 31, líbrense de toda amargura. Y toca aquí aspectos: amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta. Por el contrario, va con lo opuesto: sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. Miren cómo esas cositas del día a día, porque al día a día nos enfrentamos con situaciones que van a traer amargura al corazón, o que nos van a querer incendiar a furia, o que nos van a enojar, o que nos van a hacer soltar palabras ásperas, hablar mal de la gente y todas esas cositas que Pablo dice mala conducta. Todo eso es de cuidar. Dice, líbrense, líbrense, o sea, salgan de ahí, no dejen que eso los controle. Más bien sean amables, sean de buen corazón, que haya perdón en ustedes. Esa es la identidad de nosotros como pueblo de Dios. Y eso es santidad, es un gran paso de santidad. ¿Qué otra cosa es santidad? ¿Dónde también empieza la santidad? En nuestro círculo. ¿De dónde, qué nos está rodeando, quién nos está rodeando, también afecta en nuestra santidad? También requiere de pasos y decisiones que dar. Dice también más adelante en Efesios, por lo tanto, imiten a Dios en todo lo que hagan, porque ustedes son sus hijos queridos. Vivan una vida llena de amor, siguiendo el ejemplo de Cristo. Él nos amó y se ofreció a sí mismo como sacrificio por nosotros, como aroma agradable a Dios. Que no haya ninguna inmoralidad sexual, impureza ni avaricia entre ustedes. Tales pecados no tienen lugar en el pueblo de Dios. Los cuentos obscenos, las conversaciones necias y los chistes groseros no son para ustedes. En cambio, que haya una actitud de agradecimiento a Dios. Pueden estar seguros de que ninguna persona inmoral, impura o avara heredará el reino de Cristo y de Dios, pues el avaro es un idólatra que adora las cosas de este mundo.
Y bueno, puede ser muchos tipos de idolatrías, ¿ah? Pero es fuerte. Al final, ¿por qué pongo el círculo? Porque todo esto de los cuentos obscenos, todo esto de las conversaciones necias, todo esto de los chistes groseros, no es una sola persona. Eso ocurre en grupitos, ¿verdad? Ocurre entre amigos, amigas, compañeros, lo que sea. Entonces, no eres tú aquí, aquí entra ya un grupo de personas y es cuidar eso también es santidad. Y eso también influye en qué pensamos que es inmoralidad sexual, qué pensamos que es impurezas. Y más cuando nos encontramos, por ejemplo, en un país, aquí, España, que es un país muy liberal y donde eso se ha normalizado y depende el grupo donde estés, van a tratar de convencerte. No hay inmoralidad sexual. ¿Qué es eso? Es un término muy antiguo, ¿no? Eso lo decían antes, ¿no? Es incluso pueden tachar, por ejemplo, el guardarse para el matrimonio, pueden tacharlo de eh, que somos tontas, que somos inmaduras, que cómo no vas a tomar una decisión sabia si tienes que probar, si tienes que ver, si tienes... Todo eso van a decir. Pero Dios lo que nos dice aquí es cuidar el círculo también y eso es santidad, porque eso es lo que va a influir en qué hablamos, sobre quién hablamos y cómo hablamos sobre ese quién, en medio de qué conversaciones estamos, qué tipo de chistes estamos haciendo. Eso también es actitudes que debemos rendir al Señor y que también implican santidad. Y cualquier cosa a la que adoremos, a lo que idolatremos, cualquier cosa que esté como ídolo en nuestra vida, vamos a adorarlo. Y eso es un ídolo. Si Dios no es a quien adoramos, si Dios no es a quien ponemos en primer lugar, si Dios no es quien define cada área de nuestra vida, vamos a estar adorando a cualquier otra cosa. Como dice también la palabra, eh, aquel que no es amigo de Dios se considera enemigo de Dios. Así que, ¿en qué lado estamos? ¿En qué lado estamos? Así que aquí no hay grises, aquí no es que un 70%, un 30%, no, aquí es todo, como decía ayer Belkis, es todo o nada, es todo o nada. Eso es lo que determina qué tanto estamos en esa relación con Dios. También la santidad empieza en nuestra elección. ¿Cuáles son nuestras decisiones? ¿Cuál es nuestra selección? ¿Qué vamos a escoger? También implica santidad en esas áreas. Dice, no se dejen engañar por los que tratan de justificar esos pecados, porque el enojo de Dios caerá sobre todos los que lo desobedecen. No participen en las cosas que hace esa gente. Pues antes ustedes estaban llenos de oscuridad, pero ahora tienen la luz que proviene del Señor. Por lo tanto, vivan como gente de luz, pues esa luz que está dentro de ustedes produce solo cosas buenas, rectas y verdaderas. Eso requiere de decisión. Averigüen bien lo que agrada al Señor. Averigüen bien lo que agrada al Señor. Es día a día buscar, pedirle al Señor dirección, es discernir con el Espíritu Santo qué le agrada a Dios. Porque en la Biblia, sí que es verdad que es nuestro manual y todo va a estar en la Biblia, pero en situaciones como yo que sé, muy específicas de nuestra vida, una decisión que tomar, un camino que tomar, a dónde debemos ir, qué debemos hacer, eso no está ahí y por eso tenemos al Espíritu Santo. Por eso dice, averigüen bien lo que agrada al Señor. Lo que sea que hagamos, a donde sea que vayamos, agrada esto al Señor, que el Señor, el Espíritu Santo nos dé el discernimiento para saber qué camino estamos tomando y qué estamos haciendo. No participen en las obras inútiles de la maldad y la oscuridad. Al contrario, sáquenlas a la luz. No participen, no participen. Y muchas veces eso va a requerir que rompamos amistades, que rompamos círculos en los que no debemos estar, que rompamos, que tengamos que salir de un lugar que parece cómodo pero que me está haciendo participar en obras inútiles de maldad y oscuridad. Hay que salir, hay que salir, sáquenlas a la luz, dice el Señor. Es vergonzoso siquiera hablar de las cosas que la gente malvada hace en secreto. No obstante, sus malas intenciones se descubrirán cuando la luz las ilumine, porque la luz hace todo visible.
Así que tener mucho cuidado con qué hacemos cuando nadie ve. Eso también implica mucho la decisión de, ok, quiero vivir en santidad. ¿Qué estoy haciendo cuando nadie ve? Así que, y miren, recalca, así como decía en el 10, averigüen bien lo que agrada al Señor en el 15, así que tengan cuidado de cómo viven. Eso, ¿por qué? ¿Por qué creen ustedes que dice así que tengan cuidado de cómo viven? Porque muchas veces podemos, sin darnos cuenta, estar haciendo algo que no le hará al Señor. Entonces debemos tener mucho cuidado. ¿Qué escuchamos? ¿Qué vemos? ¿Qué hablamos? ¿En dónde estamos? No vivan como necios, sino como sabios. Sabios. Y por eso es que decíamos que la santidad también empieza con la elección, porque la elección viene, ok, lo haces de una forma necia o lo haces con sabiduría. Tomar decisiones requiere de mucha sabiduría y eso es tener cuidado de cómo vivimos. Dice, saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. No actúen sin pensar, más bien procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. De nuevo, averigüen bien lo que agrada al Señor. Acá dice, no actúen sin pensar, procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. Y esto requiere de búsqueda al Señor, esto requiere de ir a la presencia del Señor, esto requiere de permitir al Espíritu Santo estar cada día martillándonos su palabra y decir por aquí, por acá, esto sí, esto no. Dice, no se emborrachen con vino porque eso les arruinará la vida. Veían una serie, dice, el vino, el alcohol, lo que sea, nubla los sentidos y no nos deja actuar como deberíamos, no nos deja hacer lo que deberíamos estando conscientes. Pero eso es lo que hace el vino, es lo que hace el alcohol. Por eso dice, les arruinará la vida porque harán cosas que estando cuerdos no harían y no deberían. En cambio, dice más bien, emborráchense pero del Espíritu Santo, sean llenos del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo brote de ustedes y que Él los controle, no que el vino, no que el alcohol, no que cualquier cosa que quiera controlar nuestra vida, nuestras emociones, nuestras actitudes, el mundo, nada de eso tiene que controlar, sino el Espíritu Santo. Y miren lo que dicen, sean llenos del Espíritu Santo, cantando salmos e himnos y canciones espirituales entre ustedes y haciendo música al Señor en el corazón. Y den gracias por todo a Dios el Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Miren cómo la alabanza y la oración juega bastante en buscar la presencia de Dios, en ser llenos del Espíritu Santo. Y al final, la gratitud, el agradecimiento, como decía Belkis ayer y estos días, el agradecimiento. El agradecimiento es muy importante y lo remarca aquí Pablo. Finalmente, también nuestra santidad va a empezar en cómo vemos nuestra identidad. ¿Cuánto sabemos de nuestra identidad? Ahí también empieza la santidad. Vamos a decidir ser santas, ¿por qué? Porque soy hija de Dios, porque soy pueblo escogido, porque soy nación santa, porque fui comprada con sangre preciosa y no es cualquier cosa. Es entender nuestra identidad. Dice en Primera de Pedro 1, 13 al 16, dice, así que preparen su mente para actuar y ejerciten el control propio. Pongan toda su esperanza en la salvación inmerecida que recibirán cuando Jesucristo sea revelado al mundo. Por lo tanto, vivan como hijos obedientes de Dios. No vuelvan atrás a su vieja manera de vivir, con el fin de satisfacer sus propios deseos. Antes lo hacían por ignorancia, pero ahora sean santos en todo lo que hagan, tal como Dios, quien los eligió, es santo. Pues las escrituras dicen, sean santos, porque yo soy santo. Ahí entra nuestra identidad. Si somos hijos de Dios, vamos a ser hijos obedientes de Dios. Y como somos hijos obedientes de Dios, esa es nuestra identidad ahora, hijos, hijas obedientes de Dios, no vamos a volver a nuestra antigua manera de vivir. Que en nuestra antigua manera de vivir lo único que hacemos es satisfacer nuestros propios deseos. Así es como vive el mundo fuera de Dios, satisfaciendo lo que ellos quieren.
satisfaciendo lo que quieren lograr, satisfaciendo lo que quieren sentir, satisfaciendo sus propias necesidades, dejando de lado a Dios. Esa es la antigua manera de vivir. Pero la de hijos obedientes a Dios es rendirlo todo para que el Señor dirija todo lo que somos. Y al final dice, sean santos en todo lo que hagan, sean santos en todo lo que hagan, donde sea que vayan, en todo lo que piensen, tal como Dios quien los eligió es santo. Si Él es santo, debemos ser santos. Y eso es rendir todo, rendir todo. Sean santos porque yo soy santo, dice el Señor. Nuestra santidad va a depender de nuestra confianza en Dios y no de nuestra capacidad para ser santos, porque podemos caer en eso, en pensar, bueno, es que la santidad es como demasiado y es un nivel acá al cual yo no puedo lograr porque yo hago esto, porque yo hago y yo no puedo y ta, 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 ta. Pero el siguiente versículo que vamos a ver nos explica esto, que al final la santidad es depender, es confiar totalmente en Dios y no cae, no recae en nuestra capacidad para ser santos, porque no podemos, porque entonces, ¿para qué vino Cristo? Si sabía que no podemos hacer las cosas bien, que no podemos ser santos así por nuestras propias fuerzas. Es por esa misma razón que Jesús vino y se entregó en esa cruz por nosotros. Nosotros no vamos a hacer el acto que hizo Jesús, porque entonces estaríamos despreciando el gran precio que pagó Él por nosotros. Entonces nuestra santidad no depende de lo que hagamos o de los sacrificios, porque ya el único sacrificio más grande hecho fue el hecho por Jesús. Nosotros entonces dependemos y confiamos en Dios para esa santidad. Miren lo que dice Primera de Tesalonicenses 5:23. Nosotros oramos para que Dios mismo, Dios, no nosotros, el Dios de paz, los purifique completamente para que pertenezcan solo a Él. Si ven que es Dios, no nosotros, es Dios. Es Dios el que va a purificarnos para que pertenezcamos solo a Él. También pedimos para que todo su ser, y miren lo que implica, su espíritu, su alma y su cuerpo permanezcan siempre sin mancha para cuando el Señor Jesucristo regrese. Es, es, es un deseo del corazón de Dios purificarnos y tenernos limpios en todos los sentidos y en todas las áreas, en espíritu, alma y cuerpo. Todo lo que somos el Señor, es del Señor el deseo, es de Él su intención y su corazón purificarnos para que pertenezcamos a Él. De nosotros solo requiere una adoración diaria, un constante rendimiento a Él y dependencia y confianza en Él para que esto se cumpla en nosotras. La santidad no viene de un lugar de perfección o de obligación, viene desde el amor y de la adoración. De ahí viene la santidad. El tomar la decisión de consagrarnos, el tomar la decisión de ser santos porque Él es santo, no es desde una exigencia de ser perfectos, no es desde una obligación de Dios impuesta sobre nosotros. Viene como una respuesta de amor y adoración por lo que Él ya hizo, porque Él es santo y perfecto. Así es. ¿Verdad? Dice en 2 Corintios 7:1, queridos amigos, dado que tenemos estas promesas por lo que Jesús ya hizo, limpiémonos de todo lo que pueda contaminar nuestro cuerpo o espíritu y procuremos alcanzar una completa santidad porque tememos a Dios, porque le tenemos respeto, porque lo amamos, porque lo ponemos primero, es que queremos alcanzar esa santidad. Y eso requiere de intención y decisión, porque dice, limpiémonos. Aquí, o sea, sí que es verdad que Dios, en lo que leímos en antes, Él quiere purificarnos, pero eso ahora también depende también de una decisión nuestra, de limpiarnos de todo aquello que puede contaminar nuestro cuerpo y nuestro espíritu. ¿Y por contaminar a qué se refiere? ¿Qué puede contaminar nuestro cuerpo y nuestro espíritu? ¿Qué vemos? ¿Qué entra por aquí? ¿Qué escuchamos? ¿Qué sentimos?
¿Qué pensamos? ¿De qué estamos rodeados? ¿Qué es lo que contamina nuestro cuerpo y nuestro espíritu que pueden crear una barrera entre Dios y nosotros? No porque Él se aleje, no porque Él la ponga, sino porque nosotros lo hacemos. Nosotros ponemos barreras. Nosotros estamos haciendo que esa relación con Dios que queremos se vea bloqueada por aquello que está contaminando. Porque al lugar santísimo, a la presencia de Dios, podemos acceder por la sangre de Cristo y lavarnos con su sangre preciosa. Y obviamente todos los días necesitamos lavarnos de la sangre de Jesús. Pero no podemos lavarnos con la sangre de Cristo un día y al siguiente día echarnos por el lodo fangoso. No podemos. Entonces cada día es una limpieza constante. Por ejemplo, algo que, que siento que me ha venido tratando mucho el Señor y que digo que he visto fruto de eso. Y es que para yo mantener esa relación con Dios, no porque no quiero que Él se aleje, porque Él nunca se aleja, sino porque yo me alejo, es cuidar lo que veo. Es una de las cosas, pero hay muchas. Pero cuidar lo que veo y lo que escucho. Porque el Señor ha traído y el Espíritu Santo ha traído mucha convicción de si quiero ser sensible a la voz del Señor, si quiero ser sensible a su presencia, tengo que cuidar lo que veo. ¿Y por qué? Por ejemplo, cuando yo cumplí ya 18, 19 años, yo digo, bueno, ya puedo ver cosas que antes no podía. Ya, que las películas que ya meten un poco de contenido que sensual, ni siquiera que estoy hablando de pornografía y cosas así, estoy hablando de sensualidad, estoy hablando de mucho tema de sexualidad, o sea, todo ese tipo de cosas. Entonces digo, bueno, ya tengo la edad, supuesta madurez para verlo y tal. Pero eso, a medida que ya vengo con mi relación con Dios, eso estorbaba mucho en mi búsqueda con el Señor. Estorbaba mucho, aunque sean cosas que dices, no, pero solo se están besando, no, pero solo están teniendo un momento. Eso dejó de ser un solo y el Señor empezó a traer mucha convicción de cuidar. Desde ahí ya no procuro y el procurar es quiero ser consciente de. Entonces, procuro no ver eso y en cuanto a la música, guardarme de cualquier cosa que lleve a mi carne a un estado vulnerable, de caer en sus propias pasiones, de caer en aquello que le encantaba antes. La música que escucho, los ritmos que escucho, eso es mi experiencia. Y eso me permite que cuando yo me cuido en lo que veo y lo que escucho, puedo tener esa relación con Dios que no hay nada que estorbe, no hay nada que contamine y yo puedo acercarme al Señor y puedo ser más sensible a lo que Él quiere mostrarnos. Muchas veces, a veces decimos es que yo no escucho al Señor, es que yo no siento a Dios, es que yo no tengo tal esas revelaciones como otros y tal, y a veces requieren de pasos tan pequeños que digan, ok, esto puede estar contaminando, esto puede estar estorbando. ¿Qué estoy haciendo? Es identificar esas cositas. Eso ha sido para mí un gran cambio. Ha sido un gran cambio. Entonces, si tengo que dejar de ver por el catálogo de Netflix, el catálogo de Amazon, que todos tienen alguna parte sensual o sexual, pues la dejo de ver y veo cosas animadas o pues ya no veo películas o lo que sea. Hay sacrificios, hay cosas que hacer, pero es cuidar nuestro espíritu, es cuidar nuestra mente, es cuidar nuestro corazón para que nada estorbe nuestra relación con Dios. Al final, lo que el Señor también demanda es que le entreguemos nuestra voluntad a Él y Él se va a encargar de guiarnos. Que tristemente es todo lo contrario lo que pasó en Génesis. El Señor les dio todo. El Señor le dijo, el Señor le dijo a Adán, toma posesión de todo esto, gobierna sobre todo esto, ¿verdad? Dios les dio todo y tenían voluntad. Pero al final también el Señor les dijo, esto no, el fruto tal, esto no, cualquier otra cosa, pero esto no. Tienen la voluntad allí. Y ellos, junto a Eva y él,
tomaron la decisión y dijeron, pues no, nosotros vamos a hacer como queremos, porque la serpiente y el enemigo les mintió, les metió la mentira, les inyectó de que ellos eran más que Dios, que ellos podían, que a ellos les pertenecían sus decisiones. Entonces, ya no se la entregaron a Dios, se la llevaron a ellos. Y ahí el pecado entra. Y hoy en día el Señor lo que nos dice es, rindamos eso, nuestra voluntad se la entreguemos a Él para que sea Él quien nos guíe, que nos guíe en todas las áreas de nuestra vida, en lo que hacemos, en las decisiones, en lo que pensamos, en lo que sentimos, en cómo estamos, en lo que vemos, en lo que escuchamos, en lo que consumimos, en todo, en el trabajo donde debo estar, si debo estar aquí o no debo estar aquí, en la casa donde voy a vivir, si debo estar aquí o no debo estar aquí, en las cosas que veo, debo ver esto o no debo ver esto, debo escuchar esto o no debo escuchar esto, el discernimiento, todo eso va a venir desde un lugar de rendición al Señor. Solamente allí vamos a recibir la guía del Señor y la necesitamos para llevar una vida santa. El Salmo 139, 23 al 24 dice, examíname, oh Dios. Es como entregarle el poder a Dios. No está en nosotros, es examíname, Señor. Aquí estoy vulnerable, abierto, y sondea mi corazón. Mira qué hay en él. Mira las profundidades y las intenciones. Ponme a prueba y sondea mis pensamientos. O sea, mira mi corazón, mira mis pensamientos. Fíjate si voy por mal camino y guíame por el camino eterno. Si ven que se trata, lo que les decía, es entregar la voluntad al Señor, nuestra voluntad al Señor, o sea, nuestro corazón y nuestros pensamientos, y ahí sí el Señor va a guiarnos. Guíame por el camino eterno. Al final, con todo esto que hemos venido hablando, de reconocer cuáles son las prioridades, de identificar cuáles son las distracciones, de aprender sobre qué es la obediencia y hoy de qué es la santidad, todo esto nos debe llevar a convicción en nuestro corazón de que es el tiempo de consagrarnos. Es lo que el Señor me ha instado desde el inicio del año, me trajo la palabra consagrarse. No sé lo que va a pasar. Sabemos los tiempos cómo están y el Señor nos está llamando a consagrarnos. Algo que yo veía esta semana en TikTok, porque bueno, veo mucho TikTok y tal, y veía, y bueno, hay un montón de profetas y todo este tipo de cosas, y daban palabra, ya si es del Señor, el Señor confirme. Pero a mí me trajo mucha convicción porque decía, bueno, esta es la palabra para el 2026 y que el Señor cumple y que el Señor abre cielos y el que el Señor te bendice y ta, 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 ta. Pero después me venía a mí y era como que, Señor, yo puedo tener todo eso, pero ¿y si me olvido de ti? ¿Y si no estoy lista para recibirte? ¿Y si no estoy lista para escuchar la trompeta cuando vengas? Ahí es cuando yo sentí más convicción de lo que el Señor me había hablado a mí, de que era tiempo de consagrarse. Y hay este versículo que remata todo. Apocalipsis 22:11. Deja que el malo siga haciendo el mal y que el vil siga envileciéndose. Deja que el justo siga practicando la justicia y que el santo siga santificándose. Es como, estás ahora en el mundo. El que escucha el llamado a consagrarse, que lo haga. El que no escuche eso, pues que siga haciendo el mal. Entonces, es como una confrontación. Si estás escuchando que el Señor dice, hay que consagrarse, hay que volver a poner a Dios primero, hay que limpiar nuestros vestidos y llevar nuestro vestido de novia blanco, es tiempo de hacerlo. El Señor está instando, nos está inquietando, nos está llamando. Y yo lo veo porque muchas de las chicas también que se han unido últimamente, las nuevas a la comunidad, la gran mayoría decía o veía en los comentarios de los videos que he hecho, es que yo me alejé de Dios y siento que debo volver. Es que yo salí de la iglesia y siento que yo he estado así llevando mi vida cristiana de una forma tal vez mediocre y quiero meterme de lleno a Dios. Es como se nota que hay una inquietud en el corazón de poner a Dios primero, de volver a Dios, de volverse a Dios y no al mundo.
Así que para mí es una confrontación clara del Señor diciendo, es tiempo de consagrarse, es tiempo de limpiarse, de purificarse, es tiempo de volver a mí y rendirse a mí, es lo que dice el Señor. Dios ha llamado y apartado a su pueblo para ser diferente a las costumbres de este mundo. Somos diferentes y debemos ser diferentes. No podemos seguir igual que el resto y por eso es el llamado a consagrarnos, a limpiarnos. Debemos adaptar entonces nuestro comportamiento a nuestra nueva identidad en Cristo. Nuestra identidad en Jesús es que somos hijas, es que somos sacerdocio santo y por lo tanto lo que somos, nuestro comportamiento, lo que pensamos, lo que sentimos, todo debe estar alineado a nuestra identidad, a ser esas buenas representantes de Cristo aquí en la tierra hasta que Cristo venga. Ese es nuestro llamado, chicas. Y con eso concluyo la base de todo lo que vamos a ver este año, porque lo que he hablado la semana pasada y esta semana, todo es la base de lo que el Señor ha venido tratando conmigo y lo que me dio la primera semana de enero y que ahora, con esta base de la importancia de la consagración, vamos a ver cada mes áreas de nuestra vida que el Señor nos pide consagrar, que el Señor nos pide entregar. Y todo eso lo vamos a ir viendo mes a mes un área y cada semana vamos a ir profundizando en esa área y vamos a ir aprendiendo mucho de eso. O sea que vamos a ser muy confrontadas este año, ¿ah? Pero esa es el fin, ser purificadas, ser limpiadas, ¿sí? Así que, chicas, ¿qué tal?